Gracias, damas y caballeros, por seguir en su telediario No Más Uno. Aquí tenemos a don Pedro Silverio. Es un economista que no necesita presentación. Y ahora está en el Palacio Nacional. Calladito ahí porque habla poco. ¿Qué es lo que hace en el Palacio? Un asesor económico. Un asesor económico. Parece que el gobierno ha tenido éxito en armonizar la economía, la política monetaria con la política fiscal, ¿o no? Bueno, yo pienso que sí, que ha tenido éxito en eso. Me parece que en los equipos siempre pueden haber opiniones diversas acerca de soluciones a problemas concretos. Pero al final yo creo que siempre ha habido la buena intención de que la política económica se dirija por el mejor interés del país. Y en ese sentido, pues el esfuerzo tanto de la política monetaria como de la política fiscal han estado encaminadas en esa dirección. Yo creo que sí que se ha logrado. Ya. Eso. El ministro de Economía nuevo ha estado muy activo, ¿verdad? Y ya no es nuevo. Ya tiene casi 6 meses. Ya Sí. tiene casi 6 meses. Sí. Y parece que ha logrado también como que su equipo funcione. Sí, sí. Bueno, es que la designación de Magín fue una designación, yo digo, muy apropiada porque Magín tiene las condiciones profesionales, la experiencia para hacer un buen trabajo en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que eso es lo que él está haciendo. Pero uno de los resultados que uno esperaba con la incorporación de él y además con algunas medidas no anunciadas, pero que se ven ahí, Sí, que era poner más dinero en la inversión pública, sí. Iba a dar resultados positivos con el crecimiento de la economía. Sí. Y resulta que en los últimos meses no se produjo ese crecimiento tan esperado y tan asegurado que iba a ocurrir. Diciembre fue un mes malo para la economía dominicana. Sí. ¿Qué pasó ahí? Mira, ese tema del crecimiento económico es un tema que debe ser analizado con muchísimo cuidado, porque lo que ocurrió en el año 2025, con un crecimiento de aproximadamente 2.1%, puede estar reflejando algún cansancio en la capacidad de crecimiento de la economía dominicana. Es decir, habría que ver si lo que está ocurriendo es parte de un ciclo muy coyuntural o es parte ya de algo más estructural. Cuando uno mira las experiencias de crecimiento, y puedo señalar el ejemplo de China. China implementó una serie de reformas importantísimas, muy a finales de los 70, principios de los 80. Esas reformas dieron como resultado unos procesos extraordinarios de crecimiento en la economía china. Entre los años 90, la década de los 90, y la primera década del siglo XXI, la economía china se expandió a más de un 10%, una cosa realmente extraordinaria. Luego del 2010, la economía china entró como en un proceso de mayor lentitud en el crecimiento, pero todavía tenía tasas bastante elevadas para nuestros estándares, es decir, todavía estamos hablando de crecimiento de un 8%, un 7%, pero ya en esta década de 2020 hacia adelante, la economía china ha estado creciendo 4, 5, 6%. O sea que vemos cómo el proceso de crecimiento de la economía china, el ritmo de creación ha ido reduciéndose a pesar de que la economía ha seguido creciendo. Entonces dice, bueno, es posible que el crecimiento económico, igual como ocurre con muchas cosas, se vaya agotando a través del tiempo. ¿Y cuáles son los factores que podrían estar drenando un poco la capacidad de crecimiento de una economía? Bueno, que muchas veces la economía hace una serie de reformas en un punto, en un momento determinado, y esas reformas producen procesos de crecimiento. Pero llega un momento en que ya... Pero a la vez, esas reformas, vamos a llamarlo así, los frutos de esas reformas o de esas reformas
se van disminuyendo con el tiempo y habría que entonces que implementar un nuevo ciclo de reformas estructurales, económicas, que renueven la capacidad de crecer de la economía. Entonces, ¿Y cuáles serían, Pedro, esas reformas que pudieran impulsar nueva vez el crecimiento económico aquí? bueno, en el caso, por eso decía que en el caso dominicano quizás estamos viendo un poco, no digo que esa sea exactamente la razón, porque pudiera después de verse que es algo coyuntural, pero hay que tomar en cuenta No, eso. hay que Ahora ese elemento prepararse. parece que no lo tomaron en cuenta, lo que diseñaron, la estrategia RD 2036. 2036. Sí, porque hablan Porque hay- por el contrario de duplicar el crecimiento económico. Bueno, ciertamente es un caso interesante. La estrategia de duplicar la economía en el 2036. Yo, desde mi punto muy particular, entiendo que es una meta muy ambiciosa, el poder llegar a una duplicación de la economía, porque para llegar ahí, la economía casi debió haber iniciado procesos profundos de reformas estructurales para poder crear las condiciones para que la economía alcance. Tú señalaste que se necesita crecer 6% en anual, eso es lo que normal, eso es lo que matemáticamente dicen los números, de que debe haber un crecimiento de 6% para duplicarse. Estaríamos creciendo prácticamente por encima del potencial, pero ahora estamos viendo una realidad que probablemente la economía dominicana entre en un ciclo de crecimiento por debajo de su potencial. Exacto. Y si no se puede corregir esa parte de crecer por encima del potencial, muy probablemente no podamos alcanzarlo. Ya. Bueno, y otro Bueno, elemento. Millicent me hizo una pregunta que yo sé que quedó un poco en el Sí. aire, pero yo la tenía pendiente. Ok. Y en sentido general, esas reformas que tú dices, son reformas típicas. Mira, nosotros hicimos lo que llama un pacto educativo, que es parte de todo el andamiaje de reforma que el país necesita. Y de la Estrategia Nacional de Desarrollo que mencionábamos. Exactamente. Ese pacto educativo hicimos una reforma. Desde el primer momento que se hizo ese pacto educativo, yo recuerdo que escribí un artículo que decía un pacto de bajo impacto. O sea, inmediatamente que se anunció, porque yo decía que era un pacto de bajo impacto. Porque si una reforma que se está diseñando, al final de cuentas, resulta que todos los actores que están en la mesa se sienten cómodos con esa reforma, yo creo que es un indicador de que esa es una reforma dirigida a mantener el statu quo. Si no incomoda, ¿verdad? Si no incomoda, no transforma. Exactamente, o sea, pues, ¿cómo es posible que todos estemos tranquilamente de acuerdo con eso? Y lo único que hace es que mantiene el statu quo. El pacto fiscal no se ha podido hacer desde hace casi 14 años, 13 años. Entonces, es algo importante. Y parece que va a ser imposible, porque es casi imposible lograr que intereses tan contradictorios como los que existen en la sociedad dominicana, y que se pongan de acuerdo para... Bueno, entonces ahí entra el tema de... El Estado como árbitro. El Estado como árbitro. Pero el Estado como árbitro ha renunciado en gran medida. O sea, el ese Estado mismo como árbitro tiempo, que dice, bueno, hace señores, árbitro. es cierto, tenemos diferencias con Claro, con claro. estos temas, pero el interés Colectivo está por colectivo encima. nos indica que este es el por aquí camino la que cosa. tenemos que seguir para poder mantener la capacidad de crecer de la economía, pero también para mantener la estabilidad social y la estabilidad en sentido general, la gobernabilidad del país. Sí, sí. Porque al final, Que son los valores diferenciadores en lo que se fija la Y inversión extranjera, por ejemplo. exactamente, porque si al final esos elementos entran en una zona de riesgo, va a ser imposible alcanzar metas Pero sociales. y metas el tema económicas. es que
durante décadas nosotros hemos estado promoviendo consenso, y hemos perdido tanto tiempo. El mejor ejemplo es lo que está pasando con el Código Laboral. Sí. Óigame, un Código Laboral que se propone modificarse para adaptarlo a los nuevos tiempos, incorporar elementos que no existían antes, sí, para ser regulado por él. Sí. Y se han discutido. Finalmente se envía al Congreso, con lo que se pudo consensuar. Óigame, ya tenemos otra vez 4 años bailando con ese proceso porque no hay consenso. No hay consenso. Y el Estado dominicano como tal es incapaz de decir, mire, como árbitro, ya decidamos esto. Sí, yo creo que yo en una ocasión vi un proceso de reforma interesante que pasó en México con Peña Nieto. Sí, sí. Que fue un proceso interesante. Gracias, porque él hizo una reforma, bueno, luego después otro proceso de contrarreforma. Exactamente. Pero porque eso estamos acostumbrados también. En un país tan difícil también de poner de acuerdo a la gente como México, sí, ¿verdad? El tipo hizo una reforma de tres personas, de 3 dirigentes políticos, vamos a llamarlo así. Vamos a hacer esto y por ahí se fue. Lo hicieron. Ahora, pero nosotros tenemos la experiencia. Yo no quiero dejar la impresión de que esté en contra del consenso. Exacto. Ni de que el proceso democrático tampoco. Claro, pero llega un punto en que hay que tomar decisiones. Pero el Código Laboral nuestro, fue redactado por 3 gentes, 3 expertos, y vamos a discutir alrededor de eso. Al final tenemos un código que sustituía al Código Trujillo, el Código Laboral del Trujillo, ¿verdad? Sí. Eso fue exitoso. Fue importantísimo. Muy exitoso. Sí. Y ha garantizado la gobernabilidad laboral. Y el crecimiento económico. Del paquete de reforma de los 90. De los 90. De los 90 que crearon las bases para... Que crearon las bases. Pero yo le comentábamos nosotros, Millicent y yo, una decisión que la tomó la semana pasada el gobierno de España. Sí. Que decidió, bueno, después de haber discutido mucho sobre el problema del aumento salarial, dice, pero espérense, España es el país que más ha crecido la economía en los últimos 10 años de Europa, pero tiene los salarios más bajos de Europa. Vamos a resolver. Y no pudieron convencer a los empresarios y ¡pam! Ya. Aumentaron los salarios. Pero en la reforma del 90 pasó algo parecido. Ustedes se recuerdan que, no, tal vez Millicent no se va a recordar. Está muy jovencita. Muy jovencita. Pero Balaguer lo mandó una ley de aumento salarial que superaba lo que decía la ley laboral, que autorizaba al Estado solo a intervenir en los salarios mínimos. Y el 60% de los salarios fueron aumentados para compensar los efectos de un paquete de reformas. Claro. Bueno, en la presente administración, yo creo que la administración del presidente Abinader, ha habido un proceso bastante interesante de ajuste del salario mínimo que han permitido a los trabajadores compensarlo. En parte sí, porque todavía sigue muy por debajo de estos que justamente, de eso le quería preguntar. El año pasado no solamente bajó el ritmo de crecimiento de la economía, sino que la inflación fue superior al año anterior. Sí. Y sobre todo en los componentes clave, son los alimentos. Sí. Alimentos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay muchos factores, porque la producción agrícola, tú tienes muchísimos componentes en los costos que cambian. Hay muchísimos insumos importados también que sufren cambios a través por diversas razones, por los precios normales que cambian y también, por ejemplo, la tasa de cambio puede hacer que en un momento los precios de los insumos sean mayores. Es decir, hay componentes ahí que son muy difíciles de controlar. La dinámica inflacionaria a veces resulta de costos que están aumentando en fenómenos naturales que ocurren, como han ocurrido en la República Dominicana, y
lamentablemente, aunque la inflación, uno dice técnicamente, nos mantenemos dentro del rango, pero tú sabes que la inflación se va acumulando, porque no es simplemente que aumentó 3.95, es que ese 3.95 se le está acumulando ya a la inflación existente de 2024 y a la de 2023. Entonces, esa acumulación de inflación, pues realmente es un gran problema para los consumidores, porque la capacidad de consumir en los supermercados y en los colmados se reduce mucho. E incluso uno mira cómo el consumo privado también ha sufrido una ralentización en los últimos años en la economía dominicana, y es también parte, esa ralentización del consumo privado, parte de lo que explica el crecimiento que se ha reducido. Pero también, el comercio no creció. Inclusive en periodos tan dinámicos como el mes de diciembre, el último en trimestre diciembre, del año. esto es extraño. Bueno, hay siempre yo creo que yo podría llamarlo una interpretación no correcta con relación a los crecimientos en diciembre o a los crecimientos en el final del trimestre. Porque la gente, bueno, como es diciembre, hay mucha actividad, hay más consumo y la economía se va a mover más. Ahora, cuando tú comparas el mes de diciembre, ¿con quién tú lo estás comparando? Con el otro mes. Con otro diciembre del año, exactamente del año anterior, y en el año anterior también hubo una dinámica más acelerada en el mes de diciembre. Entonces tampoco no es que, porque es diciembre, ahora va a crecer muchísimo la economía, porque la base de comparación sigue siendo otro mes con esas características de dinamismo que tiene ¿Y cuáles son los planes económicos que tiene el gobierno para superar esta situación de dificultad? Es decir, para garantizar el crecimiento de la economía a un ritmo mayor a como lo hizo en este año, y además para frenar esos procesos inflacionarios que tanto golpean a la población y especialmente a los más pobres. Mira, el gobierno tiene, digamos que unas restricciones muy, muy importantes para poder, digamos, jugar un rol muy, muy decisivo en esto del crecimiento económico. Por un lado, los niveles de déficit del gobierno, de déficit fiscal, digamos que están en la parte límite de la capacidad fiscal del gobierno. Mayor déficit, mayor endeudamiento, pero tenemos por el lado del endeudamiento un problema también, es decir, el gobierno tiene que dedicar una proporción importante de sus recursos a cumplir con el servicio de la deuda. Es decir, que los márgenes, además de que tiene que cumplir con una ley de responsabilidad fiscal, los márgenes para tener una posición fiscal expansiva son muy, muy pequeños, porque esa ley también de responsabilidad fiscal no te da un margen extraordinario para que el gobierno pueda decir, voy a hacer un esfuerzo significativo desde el punto de vista fiscal para motivar el crecimiento. Para mí, quizás la parte que pudiéramos decir que tiene el mayor poder para provocar crecimiento en la economía es la parte monetaria. Es decir, la política monetaria normalmente tiene un impacto de más corto plazo que la política fiscal. Sin embargo, la política monetaria también tiene sus condicionamientos. O sea, aunque el Banco Central es independiente del Banco Central del gobierno, del gobierno dominicano, curiosamente no es independiente de la FED de Estados Unidos. Porque la política monetaria, a través de la tasa de política, de la tasa de referencia de la política monetaria, él tiene que estar muy
En armonía con paz, aquello. muy en armonía con lo que está pasando con la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, los grados de libertad también del Banco Central son muy limitados porque, por ejemplo, quizás el Banco Central quisiera reducir las tasas de interés más. Flexibilizar la Pero no política puede. monetaria. Pero ¿cómo el Banco Central reduce las tasas de interés, reduce la brecha con las tasas de interés también de política de Estados Unidos e impacta el mercado cambiario, impacta los movimientos de capitales en la República Dominicana? Es decir, que estamos condicionados por la parte fiscal, por ese problema de el escaso espacio fiscal que tiene el gobierno, pero por otro lado la parte monetaria también está muy limitada por el tema de la adaptación a la política monetaria de Estados Unidos.